Buenas, ¿cómo están? Está conectándose la persona. Ahí está Francis saludando. Saludos, Francis. Un placer para ustedes. Están desde Colombia y Francis está acá. Yo iba a dar una introducción y voy a... Por ahí. Así vamos a aprovechar muchísimo tiempo. Bienvenidos todos. Saludando a Meche desde Colombia, creo que estás Meche. A ver, Hey, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, Wow, bien, bien, bien. creo que va a tener que poner una luz más. No importa, te Dame un queremos. minuto. Dale, 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 tranquilo, estamos bien. Yo voy a presentar a Francis. Quería antes decir que hoy es 20. Hola, Egle. Egle está en Valencia, Vale. Venezuela. Está saludando a Egle desde Valencia, Venezuela. Egle Hola, Gle, Castillo. ¿qué tal? Mira, estaba presentando el programa, hoy es 24 de abril, porque esto va para YouTube y nosotros podamos multiplicar un poco más. 24 de abril, el programa es Timing, y bueno, la invitada de hoy es la doctora Francis, vamos a ver si yo puedo ver mejor, Escalante. Ella es mastólogo ecografista, pues. Amiga nuestra desde hace mucho tiempo. Mira lo que me puse, Friends. Y tengo mi café en una taza de Friends, ¿ok? En honor a la Muy bien, amistad que muy bien. tenemos. En honor a la amistad que tenemos, porque ella es una de las mejores amigas de Auristela, mi esposa. No me quiso dejar decirte cuánto tiempo que son de amigos, pero yo lo voy a decir, nosotros somos amigos hace 24 años, nosotros dos. Tú y yo. Tú y yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, hoy muy bien. Hoy Hoy muy muy bien, bien, muy bien. tengo varios días sintiéndome bien. O sea, que puedo decir cuando me preguntan, me siento bien, en verdad. Qué Ahora bueno, con propiedad. eso es bueno saberlo porque una de las cosas que más nos preocupaba de esto y en qué momento podíamos hacer esto. Yo valoro, y tú eres una valiente, valoro esto que estás haciendo y lo valora toda mi familia porque mucha gente pudiera pensar de que bueno, es mejor no hacerlo, no, pero yo creo que tú tienes una información muy valiosa para los pacientes y para todos, ¿ok? Aquí está el doctor Rafael Herrera también que está conectándose, mucha gente conectándose y lo importante es que comencemos a hablar. Yo creo que podemos comenzar con algo muy sencillo, Francis. O sea, esto comenzó de alguna forma, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo comenzó esto? Bueno, esto comenzó hace más de un mes. Eh, Le voy a decir, exactamente el 11 de marzo fue cuando yo sentí el primer síntoma. Ese día me levanté temprano para ir a trabajar como siempre y de pronto cuando iba en el camino, pero de forma repentina, o sea, sentí un dolor retroesternal y empecé con una tos, pero muy poca, o sea, era algo que a mí no me llamó mucho la atención. Pensé que era alguna hiperreactividad que en ese momento estaba presentando y no, nunca pensé que realmente eso fuera el COVID. Tampoco en ese momento había la epidemia aquí en Barcelona como lo que estaba pasando en Madrid, ¿no? Y luego, bueno, después de ese día de trabajo, que estuve toda la mañana haciendo mis ecografías y trabajando en el servicio, pues en la tarde cuando llegué, yo llegué a mi casa muy cansada, como que si hubiese tenido un día de guardia de muchas horas de trabajo, con ¿Ok? mucho sueño, o sea, cansada, sin apetito. Me llamó la atención, pero dije, bueno, habrá un día que me pueda suceder. No me fui al gimnasio y lo que hice fue que me eché en la cama a dormir, o sea, tal cual, ni comí ni nada, o sea, porque el Era cansancio debilidad, era demasiado. debilidad básicamente. Exactamente, me Yo sentía creo débil y que, cansada. fíjate, porque a ti te tocó ahora en el momento en que la gente pensaba que no iba a llegar, o sea, que nosotros no íbamos a llegar 11 de marzo, yo todavía tenía mis pensamientos que eso no era tan grande como parecía, pues como parecía. Y por eso que eh, tú crees que, bueno, fue el momento en tomar decisiones. ¿Qué pasó después? ¿Qué más sentiste? Bueno, eso nada más ese día bueno, no me llamó mucho la atención. Al día siguiente fui a trabajar normal, pero ya en la tarde del día siguiente sí empecé con mayor tos, o sea, la tos era mayor y el malestar, o sea, sentía un cansancio general que ya que no podía. Pero ya hacia las horas de la tarde empecé con un pequeño dolor de garganta.
Y ya en ese momento pues me puse en alerta, porque en el trabajo justo el día miércoles, que ese que yo había ido, habían dicho que cualquier persona al presentar cualquier síntoma que avisara para que fuera a urgencias, le hicieran la prueba y no se presentara a trabajar, pues yo dije nada, o sea, ya esto no es normal, el cansancio, la tos que tengo y el dolor de garganta. Entonces llamé a mi jefa el día siguiente en la mañana temprano y el día 13 pues me fui directo a la emergencia y en la emergencia, bueno, me recibieron inmediatamente con todas las medidas de prevención, ya estaban súper alertas ahí, o sea, me apartaron en un cuartito aparte, estaba yo ahí, llegó otra compañera de mi mismo servicio de radiología, también con síntomas, y nos aislaron, a cada una nos dieron una mascarilla allí, y directo de ahí lo que pasamos fue directo a hacernos un rayos X de tórax, o sea, plan COVID total, o sea, todo el que Ok. llegara ahí con cual síntoma era sospechoso de COVID hasta que no se demostrara la contraria. Y nada, me hicieron el rayos X de tórax y una vez que me hacían el rayos X de tórax, pues me pasaron a uno de los cubículos y allí en los cubículos ya te examinaba, pero lo primero que hacían era ver que tu rayos X de tórax fuera normal. En ese Y momento, Francis, ¿cuál era el síntoma que más sentías tú y que tú pudieras decir, bueno, el síntoma clave en esto es esto? sí, en ese momento lo que más me preocupaba es que yo sentía mucha dificultad respiratoria. Y yo, o sea, yo el día miércoles, cuando había sentido eso, pues yo tenía inhaladores en casa, porque alguna vez he sido hiperreactiva, y como yo asocié que podía haber sido eso, pues yo empecé con mis inhaladores, pero claro, el día viernes era más, o sea, la dificultad respiratoria era más, era una cosa que te agobiaba, que realmente me agobiaba. Y entonces eso fue lo que más me preocupó, más que el dolor de garganta y el malestar, fue la Ujú. dificultad respiratoria y que tenía una tos seca y yo dije, bueno, probablemente esto sea COVID. Y por eso me fui a la emergencia. Claro, fíjate, yo digo, si eso fue 11 de marzo, hay un periodo de incubación de 5 días atrás. O sea, 5 días atrás no había protección, la protección necesaria para, o por lo menos la información necesaria para tener prevención, ¿no? En Barcelona no, o sea, en Barcelona no se estaban tomando las medidas, o sea, ya había en Madrid muchos casos, pero en Barcelona apenas nosotros hace una semana antes precisamente había un caso positivo que estaba hospitalizado en el clínico y era lo que se sabía. Después aparecieron unos pocos más, pero nada más. Entonces, de hecho, en el trabajo no nos daban mascarilla ni nos protegíamos y todo el mundo en el transporte público andábamos, todo el mundo sin protección. O sea, nadie usaba una mascarilla, nadie usaba un guante, nada, o sea, no había ninguna recomendación para el público en general de que teníamos que cuidarnos con respecto a y los mensajes que se daban además a nivel del gobierno eran como que tranquilos, no pasa nada, vamos poco a poco, no hay que ser alarmistas, todas estas cosas. Y en ese momento, claro, nosotros no, en el trabajo estábamos muy preocupados porque ninguno, teníamos ni siquiera una mascarilla cuando estábamos atendiendo a los pacientes. Entonces, nos sentíamos como realmente expuestos y tampoco se estaban guardando las distancias ni nada de eso. O sea, esta semana anterior no hubo nada de eso. O sea, preguntarte quizás puntualmente, porque mucha gente puede decir, mira, estuve con un amigo, por ahí hay una periodista que dijo, no, estuve hablando con una hora con un vecino que después resultó positivo. Puntualmente tú no sabes dónde lo tomaste, dónde lo tuviste. No, puntualmente no, pero puede Entonces, haber no, sido en ajá, mi trabajo por la cercanía con los pacientes, pero como no podemos saber si alguno de esos pacientes realmente era COVID positivo en ese momento, ok. es algo Entonces nos quedamos que no lo podemos determinar. en la emergencia. Y en esa emergencia tú estabas ahí y después, ¿qué pasó? Te mandaron, hicieron la rayos X y te mandaron a tu casa. Y bueno, y nada, pasas allí a la sala y te dicen, ya, imagínate, eso había sido el día miércoles, el día viernes, ese día era viernes 13 en la mañana, ya las cosas en Madrid se estaban poniendo muy feas, ese mismo miércoles ya estaban hablando de suspender las clases, de hecho ese viernes suspendieron las clases aquí en Barcelona, colegios, las universidades ya lo habían hecho antes, y ya, o sea, fueron como que
fue un momento que fue muy, muy abrupto, o sea, de no hacer casi nada a hacer todo bruscamente en prácticamente 2 o 3 días. Y entonces ese día viernes, claro, yo entro a la emergencia, 2 compañeras mías habían ido a la emergencia el día miércoles, y a ellas sí que les hicieron la prueba, entonces me dicen a mí, anda para que te haga prueba. Cuando yo llego ahí, que me hacen el rayos X, me dice la doctora, mi colega me dice, mira, rayos X está normal, y al estar el rayos X normal, pues la orden que tenemos hoy en día es que no hacemos el PCR, porque solamente se está haciendo las pruebas para los pacientes que estén graves y que vayan a tener que ser hospitalizados. Entonces ya de ahí hubo la primera negativa para realizarme la prueba. Me mandaron a casa con tratamiento sintomático, todavía la doctora no estaba como muy convencida de que realmente yo fuera un caso de COVID, porque me dice que ella no le cuadraba el dolor de garganta que yo tenía, o sea, que ella pensaba que eso era una faringitis o una amigdalitis, y nada, me manda a casa con antibiótico terapia, y me dice que espere 48 horas a ver cuál es mi evolución, y cualquier cosa que me comunique con el médico de cabecera o con el 060 para que plantee mi situación. ¿Qué, Evidentemente yo me vine a casa. qué antibiótico te indicaron? Esto es más médico, pero también hay muchos médicos, y aquí te Bueno, voy a hacer un yo comentario. te voy a decir la Ajá, verdad, yo soy un poquito, un poquito mala paciente. La doctora me indicó amoxicilina. ok. Y yo no me compré la amoxicilina, pues yo salí de ahí, me hice una receta y me compré acitromicina, Bueno, pero porque, buen cambio, ¿no? sí, claro, porque yo dentro de mí dije, bueno, si esto es un COVID, pues el miedo que me da es un germen oportunista con el virus, y prefiero protegerme y cubrirme un poco más. Y entonces yo me compré fue la acitromicina y empecé a tomar acitromicina desde ese día. Y ese día en la tarde ya comencé con la fiebre. Ese día en la tarde sí yo empecé a presentar aumento de temperatura. O sea que yo no debuté con fiebre. Ok, La fiebre mía fue posterior. no he podido ver aquí Eliana. Eliana plantea algo muy interesante, que esa desinformación que había hizo que mucha gente se contagiara. Porque claro, tú saliste tranquila porque tú no cometiste ningún error, mucha gente que se contagió no cometió ningún error, sino que se negó la magnitud de la enfermedad. Esto no es un comentario político, sino un comentario de que pueda servir para que hasta el que esté en su casa diga, esto hay que tomarlo en serio, porque fíjate lo que le pasó a Francis. Ella no sabe, no se contagió porque ella no le habían dicho que tenían que trabajar eso es lo que se decía al principio, y no daban protección. Entonces, este creo que es un amiga tuya, Eliana. Identifícate, Eliana, que no sé, no sé quién, no había tipo de protección y se enfermaron un 30% de los sanitarios. Eso es cierto lo que dice ella, y una buena queja también para aprender. Entonces quedamos ahí, te mandaron a tu casa antibiótico, ¿y qué fue lo siguiente que sentiste tú? Bueno, luego de eso, pues ya yo empecé, digamos que a empeorar. O sea, yo en vez de mejorar, como me dijo la doctora, en 48 horas lo que sea se te va a quitar, pues no, yo me sentí peor. Te puedo decir, siempre que me preguntan, les digo, bueno, tuve los libros, tuve un librito, o sea, una descripción tal cual de todo lo que se ha visto del coronavirus, todo. ¿Ok? Eh, y que después fui asociando, ¿no? O sea, porque después me fui dando cuenta, bueno, mira, pero yo también tuve esto, ¿no? Entonces, entre el cansancio, la debilidad, el dolor muscular, el dolor en los músculos de la espalda era como que me hubiese, bueno, aquí en España dicen que son agujetas cuando haces ejercicio, o sea, que tienes los músculos súper adoloridos, pues yo no aguantaba el dolor en la espalda, ese dolor en la espalda me duró muchísimo, el dolor muscular. Eso lo describe Eh, mucho, el dolor lumbar, Francis. O sea, como que te duele la espalda abajo, y como que si hubieras hecho ejercicio o no lo hubieras hecho y nunca y la hace la pues primera vez. sí, bueno, yo realmente era como que si yo me hubiese ido a hacer por primer día a pesas y no aguantaba mi espalda, o sea, pero mi espalda Perfecto, superior, eso, o sea, era tal cual. claro. Además de eso, bueno, la debilidad, la pérdida de apetito, que la tuve desde el primer día, o sea, perdí el apetito, y yo no me había dado cuenta de la pérdida del olfato, sino que bueno, inmediatamente yo llegué a mi casa ese día y yo misma me autoaislé, porque a mí no me indicaron que me aislara. Entonces yo pensando, yo dije, bueno, Otro error, ¿no? Otro error.
Que no, no, exactamente. no tuyo, Entonces, sino de quien te vio, pues. de quien me vio. Entonces, claro, yo dije, no, yo me voy a aislar, llegué a mi casa inmediatamente, aparté todos mis cosas, o sea, lo que era mi plato, mi vaso, todos mis utensilios. Les dije nada, yo al cuarto no entra nadie, yo me meto en mi habitación, yo voy a estar aquí sola, solamente me van a pasar la comida y todas las medidas higiénicas que puedan tener. Y bueno, no teníamos mascarilla, o sea, no teníamos mascarilla, o sea, nadie, ni en casa nadie tenía una mascarilla, yo, o sea, no podía decir que iba a salir ni siquiera al baño con mascarilla, porque no había en España, aquí en Barcelona no había ninguna, te voy a decir, no había desde el día que dijeron que había el primer caso con coronavirus en el clínico. Ese mismo día yo me recuerdo haber llamado a casa y decir, por favor, vayan a buscar mascarillas a la farmacia, que tenemos Ok. que tener. Y no había, estaban agotadas en todas las farmacias de Barcelona, por lo menos. Y Eh, probablemente en ese momento hay otro error, que los sanitarios no tenían mascarilla, porque mucha gente comenzó la compra nerviosa y no se distribuyeron adecuadamente en ese momento. no Pero sé, yo te, una exacto. amiga tuya, Eliana Castañeda, fue la que hizo Eliana Castañeda. Tiene un club de fan Ah, aquí. Tiene un club de fan, ¿quieres esperar qué te pasó? Y Eliana alguien, es una dermatóloga que está aquí en España, muy amiga mía. bueno, está interviniendo mucho y eso nos gusta, Eliana, o sea, hazlo y pregunta lo que quieras. Ah, entonces estuviste ahí, seguiste Bueno, con entonces fiebre. nada, yo me aislé, tomé mis medidas y además entonces me empecé a imaginar, o sea, cómo podía proteger a mi familia de que si yo tenía COVID, no los contaminara, pues. Entonces pensé, en ese momento dije, bueno, mis desechos, todo lo que eran mis desechos, los Ujú. clasificaba, tenía una bolsa, o sea, yo aparte para mi basura, eh, la ropa mía, que se lavara aparte, o sea, que no se podía lavar con el resto de la ropa de la casa, con una temperatura alta, o sea, pensando todo lo que pudiera ir erradicando el virus que yo no pudiera contagiar al resto de mi casa. Y empecé a tomar yo desde ese mismo día esas medidas. A medida que pasaron los días, pues fueron, bueno, la limpieza con el lejía de todas las cosas que se tocaran o que yo tocara, sobre todo porque Ok. tenemos un solo baño y al compartir el baño, eso era lo que más me preocupaba. Y bueno, limpiar el baño con una toallita con lejía, entonces dejamos un recipiente con lejía ahí en el baño. Y un día mi hijo comenta, para que tú veas que yo no fui consciente poco a poco de los síntomas, y mi hijo dice, mamá, desde que estás enferma, esta casa huele a clínica. Aquí huele a cloro en todos lados, a lejía huele en todos lados. Y yo me quedo así, pero si yo tengo días diciendo que esa lejía que compraron no sirve para nada, que a mí no me huele. Ah, eso es muy importante porque es la anosmia la que Sí, produce ese un síntoma que se ha sí. visto que es ahora nuevo, ¿eh? Y claro, yo había perdido el olfato y yo no me había dado cuenta. Entonces ahí tenía otro síntoma. Y otro síntoma que después vi que revisando la literatura estaba descrito era el síndrome del ojo seco. Realmente Ajá, yo, yo generalmente tengo gotas para hidratarme el ojo, pero yo sí sentía el ojo como congestivo, o sea, que era, y como la visión la sentía como borrosa, y decía, estas gafas ya no me sirven, esto ya está, que se me están venciendo las gafas. Y resulta de que, claro, uno de los síntomas que está descrito en pleno apogeo de los síntomas es eso. Y claro, yo tenía unas gotitas de hidratación que me las gasté todos esos días porque yo no podía conmigo. O sea, eso fue otro de los síntomas que también tuve. En el intermedio tuve episodios de evacuaciones líquidas, ok, no una diarrea franca, pero sí tuve evacuaciones de posiciones líquidas, o sea, y bueno, una tos que evolucionó de diferentes formas, una tos que comenzó con una tos seca y que a los días fue siendo una tos que intentaba ser productiva, aunque yo no expectora, nunca expectoré absolutamente nada. Y luego la tos duró mucho. O sea, la tos fue lo que más me duró. O sea, que la tos la tuve hasta hace 3 o 4 días. Y perfecto. evolucionó de querer ser productiva, que es una tos parecida, llegó a ser una tos parecida como de un paciente con bronquitis, retrocedió nuevamente a una tos de seca nuevamente. Pero Ahora, sí. pero ese momento, hay mucha gente preguntando mucho y eso me gusta. Yo Ah, quiero, en ese momento,
¿Qué pensabas tú? Es decir, en ese momento, en la casa, ¿cómo se vivía ese momento de angustia? Eso fue muy fuerte y muy dramático. Mira, no vayas a pensar que yo soy como Shirley Barnaghi, el que no sabe quién es Shirley Barnaghi, que no es de Venezuela, que siempre hace llorar a los entrevistados, pero yo creo que es muy importante porque mucha gente te dice, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste tú, Francis? Porque es un momento de que yo Yo respeto pasé por mucho. emociones, claro, emociones muy fuertes, por emociones de miedo. Yo llegué a entrar en pánico. Ok, Eh, Creo que me llegué a algún momento quizás a deprimir, o sea, pero a lo mejor no era depresión, sino era todo lo que estaba, las emociones que me estaban llevando en ese momento. ok, Pero sí, fue difícil. Al principio, además que fueron muchas cosas juntas. O sea, ok, tengo COVID, puedo enfermar al resto que tengo en mi casa. No soy tan chiquita, no soy tan jovencita. Ok, no tengo ninguna enfermedad de base, me complicaré. Eh, no me pasa disnea, la disnea sigue. eh, entonces, en ese momento como que llegas y tienes muchísima información alrededor, porque entonces, bueno, ok, como médico en grupos de médicos donde todo el mundo conocía muy poco de la información, a España le toma por sorpresa, empiezan a salir trabajos, cuando empiezan a salir trabajos de Italia, trabajos de Francia, empezamos a tener la bibliografía que había en China, algunas cosas que llegaban de Estados Unidos, y era muchísima información y leer y leer y leer y leer, y claro, al principio, imagínate, yo decía, ¿será que lo tengo o no lo tengo? Pero es que aquí dice que los síntomas son tos, fiebre y disnea. Ajá, y entonces si no tengo, yo al principio no tenía fiebre, o sea, la fiebre la hice después, y si no tengo fiebre, entonces no es, o si no tengo tos, no es, eh, ¿sabes? O sea, era como que realmente es y cómo va. Y bueno, llegué a un momento en que de verdad tenía muchísima sobreinformación, todos los grupos pasaban eso, y tampoco pasaban cosas muy buenas, porque entonces es más era como que la mala evolución de la enfermedad, o miren lo que pasó aquí, o miren lo que está pasando en Madrid, era demasiado. Entonces en ese momento de verdad que entré en pánico, y dije, ya va, espérate, si tú entras en pánico no vas a poder hacer nada. claro, Tu sistema inmune se va a debilitar, le vas a dar la batalla al virus en vez de ganarla tú. Lo primero que tienes que hacer es que controlarte. Y entonces sí tuve el apoyo bueno, de mucha gente, de muchas amigas que me ayudaron. Este, por ahí andan Primero a diciendo que drenar estabas esas angustiada, emociones de las que llamas y las llamas y le dices, claro, tengo miedo, o sea, tengo muchísimo miedo, aquí sola en mi claro, cuarto. Hubo noches en que yo lloraba en mi cuarto, claro, porque claro, estás sola y tampoco quieres que las personas que tienes afuera de tu familia se estén enterando qué es lo que te está pasando. Porque ¿para qué preocuparlos, sabes? Pero cuando claro, sentía que no respiraba bien, ¿y qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy a la clínica? ¿Me voy a que me vean en el hospital? O sea, ¿llamo? ¿No llamo? Y ves en noticias, una colega murió en su casa, o sea, y fue muy lamentable. Entonces, claro, dice, y era médico de familia, y conocía, y estaba, y la encontraron simplemente muerta sola en su habitación. Entonces, todas esas noticias te van llegando y te van afectando, evidentemente. Ese día decidí, o sea, me desconecto. O sea, primero yo, ¿cuál es mi situación? Mi situación es que tengo un virus, tengo que salir del virus y tengo que salir bien de esto. Así que me desconecto. Y me salí de todos los grupos de WhatsApp, de todo lo que tuviera que ver con medicina. El televisor solamente era para ver series y que fueran de amor, por favor, o de risa, o vamos a cómica, hablar de eso. pero nada de guerra ni nada que me estresara. Y bueno, un sobrino mío me facilitó para que pudiera bajar libros por internet a través de la biblioteca, Y y comenzaste me a dediqué a leer. leer. Fíjate, yo, Y yo me quiero dediqué a pasar leer. de esa parte porque a todas estas tú estabas sola en el cuarto, conociendo los cuartos de Barcelona, donde yo viví, de mi querida Barcelona, son cuartos pequeños, ¿no? Sí, Y, bueno, es muy complejo, porque en ese momento cuando comenzó todo, y yo les voy a echar un cuento, o voy a decirlo, un cuento que vivimos nosotros aquí, desde el 11 de marzo que tú tuviste los síntomas, surgió mucha información negativa y que ponían a todo el mundo alerta que la cosa iba peor. Y nosotros vivimos sí, esto mismo
con Elisa. Elisa vive allá y nos la logramos traer y la aislamos aquí en casa, pues, y fue un aislamiento Sí, también duro. Pero es muy respetable y muy valiente lo que dice y lo que cuenta. Pero eran momentos de angustia en ese momento, si la podemos sacar o demasiado. no, para estar todos juntos y lo logramos realmente. Yo quiero, o sea, para salir de la parte de los síntomas y hacer el seguimiento, tú como médico, esta vez quiero a ti como médico, si quieres, si puedes dar una recomendación en este momento a los médicos que reciben pacientes y al paciente que está en casa, que pudiera estar sintiendo todo, porque como decimos, Francis, tú tuviste el Harrison completo. Eso es un chiste de médico para el que no es un libro así, que bueno, pues Francis tuvo todos los síntomas, pues. Pero tú como médico, si pudieras recomendarle en esta parte a los médicos y al paciente que está en casa, la importancia de los síntomas, ¿cuál tú dirías, mira, este es el síntoma que es el que tienes que tú tomar en cuenta? Uy, qué difícil. Mira, es que yo no diría que ninguno, porque yo verdad que los hice todos, pero los fui haciendo como progresivamente, pero hay pacientes que han hecho solamente fiebre, Manuel, Ok, no han hecho nada más, y esos pacientes cuando ya han sido atendidos ha sido tarde. Entonces, decirte, bueno, no, pero así como otros han hecho fiebre solamente y ya han salido bien, pero hay ok, algo muy importante que sí recalcaría, y lo recalcaría porque entre otros médicos que han sido pacientes igual que yo, ajá, nos dimos cuenta la disnea, ¿sabes? La disnea exactamente. es a veces imperceptible por el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que la condición de la enfermedad hace que tú estás cansado y que estés tumbado en tu cama, que tú no estás haciendo ningún esfuerzo físico. Tú estás Ujú, aislado, tú no hablas con nadie, para nada. ujú. Entonces, parece mentira, pero no eres consciente de la disnea. Tú crees que estás respirando bien. Eso lo crees. Oye, pero Pero resulta eso es importantísimo. O sea, Francis, es un gran que aporte porque de verdad, y yo que me pongo a pensar ahora, yo he hablado con médicos, infectólogos, todo aquí, y de verdad que el testear la disnea es muy complejo. Es muy complejo porque no sabes, o sea, tú no haces nada, todo te lo traen a la casa, al cuarto. Es muy complejo realmente, y ese es un buen dato que estás dando, pues, porque no lo había visto así. Cuéntanos sí, entonces. es imperceptible. Entonces, yo me di cuenta de la disnea porque cuando hablaba, las pocas veces que alguien me llamaba, Ajá, me cansaba muchísimo, no podía, me faltaba el aire. O sea, en esos momentos a mí me faltaba el aire. Y comentándolo con un compañero que él estuvo en casa, pero él se complica con una neumonía, él le pasó exactamente igual. Él me dice, y es más, él me dijo ese día, pero corre otra vez, corre a la emergencia otra vez. Y claro, yo quería ser un poquito más precavida. Y me daba, ¿tú sabes qué? Me daba terror una emergencia otra vez, porque ya no era la misma emergencia a la que yo había ido al principio. Entonces, ir a la emergencia, la segunda vez que yo fui a la emergencia, ajá, dime, yo habían estoy en pacientes que eso. ya iban, ¿estás Estoy buscando viendo, más lo que luz? pasa es que, sí, lo que pasa es que Ya habían pacientes estábamos haciendo un experimento. que iban que estaban allí, que yo estaba escuchando comentarios que ya iban a la UCI, o sea, es ese ambiente, ¿sabes? Tenso. Entonces, ese día conversando con este colega mío, me dice, yo lo llamo y le pregunto, mira, ¿cómo sigues y tal? Y entonces me dice, estoy hospitalizado. Y yo le digo, pero ¿y cómo va a ser? ¿Y qué te pasó? Porque estabas igual que yo, comenzaste igual que yo, o sea, hemos ido evolucionando más o menos igual. Y me dice, pues nada, me llamó un colega, nos pusimos a hablar y tal, y él me comentó de que eso, de que el paciente no era consciente de la disnea, y en ese momento yo me di cuenta que hablando con él no podía, que me faltaba el aire. Entonces, enseguida me vine a urgencias, y en lo que me vieron en urgencias, pues nada, o sea, el oxígeno estaba bien, pero cuando me hicieron la placa, pues en la placa ya tenía cambios, pequeños cambios en descondensación, y lo dejaron hospitalizado con un inicio de una neumonía. Él se hizo una neumonía ya ahí. Pero lo que a mí más me marcó fue eso, porque yo dije, es verdad, o sea, si tú no hablas, o sea, no es una disnea que tú estás, no, pero No, es una disnea que es a pequeños esfuerzos, porque hablar, ¿qué esfuerzo puede ser que tú estés hablando? Pero si tú no hablas no te das cuenta.
Exactamente, Entonces, ese es el problema. Ahí es donde está el ujú, detalle. y ahí es Pero donde es está el detalle. muy buen dato eso. Yo voy a hacer un resumen, ya llevamos 30 minutos y me gusta eh, que hemos insistido que la acción tardía es malo, no criticando a ningún gobierno, sino hacer las cosas tarde en lo que le toca hacer y no tener responsabilidad en asumir que tenemos un problema. Eso fue lo que pasó con Francis, en el momento que comenzó con síntomas, incluso ella pudo haber contagiado a alguien porque no tenía la información, pues. Eh, Hablamos también de la importancia de la tos y la disnea. Y yo me saco, yo eso de la disnea, tenemos que buscar formas de evaluarla, quizás en el paciente hospitalizado y en el paciente que está ambulatorio, porque quizás Ambulatorio. cuando ya la sienta va a ser un problema. Vamos a comenzar a contestar aquí preguntas. Tu amiga está muy pendiente de ti y nos hablaron de que en ese momento tú tomaste la posición prono, cuando comenzaste con la dificultad para respirar. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, nada, entre los artículos que llegaban, pues, y decían que el paciente que estaba hospitalizado, que en la UCI, una de las cosas que estaban haciendo para la respuesta de sus alvéolos, y que es una técnica muy vieja que se usaba en terapia hace mucho tiempo, de último recurso ya, pero que la estaban usando, era colocar a los pacientes en posición prono. Es algo dificultoso con el paciente intubado. Entonces yo me puse a leer, a buscar bibliografía al respecto, del mecanismo fisiológico y bueno, me pareció ¿Qué te da razonable. lógica? Entonces, lo que hice cuando vi que en ese momento en que sentía la disnea, que me di cuenta, que fui consciente de que la disnea la tenía y dije, pues bueno, si esto funciona para los que están en terapia, también funcionará para mí. Y yo Perfecto. empecé a hacer posición prono en mi casa y entonces hacía 2, 3 horas durante el día, en la noche procuraba dormir boca abajo y realmente allí mejoró mi disnea. No sé si La, eso la, la aunaba a posición, todo. la posición prono para los que no son médicos, que hay varios aquí, hay gente conectada de muchos lados, Venezuela, República Dominicana, Chile. Eh, la posición prono es boca abajo, ¿ok? Es una posición boca abajo. Imagínense ustedes, tú estás encerrado, estás angustiado y tienes que ponerte 3 horas boca abajo, ¿cierto, no? Eso fue lo que pasó, Francis. Claro, Sí, es admirable realmente que estemos aquí. Y mucha gente cuando yo dije, bueno, por qué Francis sería un buen testimonio para ayudar? Porque ya estamos ayudando. Mira, lo de la disnea me quedó aquí. Yo quedé marcado con eso, cómo abordar la disnea. Ya vamos a hablar después de eso. Es porque aparte que es médico puede explicar, pero aparte que la experiencia de ella fue completa, porque tuvo aislamiento, fue en casa, tuvo muchos síntomas, no salió de casa, porque entrevistar a un paciente que se ha recuperado, que lleve terapia intensiva, ese paciente no sabe lo que sintió porque ese paciente está dormido, pues, ¿ok? Por eso que tu testimonio es muy valioso y lo agradezco mucho. Yo te voy a preguntar aquí, porque tus amigas también insisten, ¿por qué crees que no insistieron en diagnosticarte? Por qué no te hicieron la PCR realmente cuando tenías el librito ahí de los síntomas? porque no hay prueba, tan Porque no sencillo. hay prueba. Otro Porque problema. no hay para todos, tan sencillo. Todavía estoy esperando mi PCR y mis inmunoglobulinas. Yo tengo fe de que, yo Por tengo ahí, fe de que me las haga. por ahí he preguntado mucho esto. Yo quiero detenerme ahí porque, ¿por qué crees que no te hicieron diagnosticarte? Ya lo hablamos, pero que en este momento han existido en lo que es la inmunoglobulina IgG e IgM negativo. Me gusta hablar contigo como médico porque por ahí oí en algún lado que no, si tú, o sea, aquí hubo un italiano que tuvo más de un mes que fue el paciente cero y no lo dieron de alta hasta que no fue negativo para la PCR, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque si tú estás positivo a la PCR, es que tienes la enfermedad. Explícanos eso, que tienes el virus. Explícanos eso. Sí, bueno, en teoría las pruebas que estaban haciendo aquí eran las de PCR, que son las fidedignas, que es la que tienen que Ujú. hacerse. Todas las que estaban haciendo era con la toma nasofaringia. Y una vez que tú ya eres diagnosticado con la PCR y sabes que eres positivo, pues hasta que no se negativice, tú todavía tienes el virus en tu cuerpo. ¿Qué es lo que se hacía al principio? Que solamente se contagiaba cuando la persona estaba en ese proceso sintomático, ¿ok? Ujú. Y eso no es realmente del todo cierto. O sea, tú, aunque no estés sintomático y eres portador del virus, pues puedes seguir contagiando. Y es lo que viene pasando con los asintomáticos, con los que han tenido, son PCR positivos, pero que nunca han presentado ningún síntoma, pero ellos pueden ir contagiando a la población. Entonces, claro,
¿Cuál es la manera de estar seguro de que yo no voy a contagiar a nadie más? Es que a mí me pudieran hacer mi PCR saliera negativo y aunado a mi PCR las inmunoglobulinas, que serían las IgM y las IgG. Si yo Ujú. tengo unas inmunoglobulinas M negativas, pero tengo positivas las IgG, quiere decir que si yo tengo mi PCR negativo, yo pasé la enfermedad y ya he creado mis anticuerpos para la enfermedad, por lo cual yo puedo salir y no contagiar a nadie. Ok, Y eso es lo único que te va a decir que realmente no vas a seguir contagiando a nadie más. O sea, cuando ya estás negativizado de esa manera. Eh, por eso aquí a mucha gente le están haciendo PCR, la PCR sale positivo y sin embargo le dicen que puede ir a trabajar claro. porque por necesidades que hay, pues ni modo, pero que con protección no vas a contagiar a nadie más y porque ya pasaste los síntomas, pero el deber ser es que después de que estás asintomático todavía debes estar unos 14 días más con cuidado y las pruebas que se deberían hacer son las que te estoy diciendo, el PCR y las inmunoglobulinas. El problema que ha habido aquí en España es que algunas de las pruebas de PCR que se hacen en conjunto con las inmunoglobulinas, pues eran inmunoglobulinas globales y no podías determinar si tienes IgG o IgM. Entonces, algunas salían con el PCR negativo, pero las inmunoglobulinas salían negativo, globales, no sabes si es IgG o IgM, y eso no puede ser, porque si tú tuviste la enfermedad, tienes que crear anticuerpos, o sea, Sí, tienes obligatoriamente que dar positivo para la IgG, ya sea para una o para otra, o para ambas, si todavía estás en fase activa. aquí, o sea, muchos comentarios que todos son buenos. Me quedo con algunos que es PCR, es la reacción en cadena de polimerasa. Es un examen que te descarta el virus. Por eso que no es tan importante como la inmunoglobulina, que son cosas que tú desarrollas después. Es decir, cuando estás asintomático o cuando tienes poco tiempo, la PCR es lo mejor, es lo que está diciendo Francis. Ya después, la IgG, que es una proteína que te va a decir, tuviste COVID, tuviste hepatitis, la que utilizamos, tuviste una infección, pues. Y eso es lo que está explicando ella. Y por eso que yo quiero detenerme aquí, porque tus amigas insisten en que podemos ayudar a otros sitios donde no se testea. Y hablan de la importancia del testeo entonces, porque tú eres un buen ejemplo donde no se hizo nada, no te testearon y probablemente eso ayudó a que la enfermedad se disipara porque seguiste haciendo lo que hacías, pues. Pues sí, es que eh, el hecho de que no haya habido pruebas a tiempo y que mucha gente pensó que lo que tenía era una gripe normal y que esto no era el COVID, o pensaron en ese momento que tuviera COVID sino un resfriado normal, pues fueron por ahí por el mundo contagiando, y esto hizo la diseminación de la enfermedad mucho más rápido. Eh, es fundamental, o sea, si tú quieres parar el virus, si tú quieres controlarlo, tienes que hacer los PCR. Y se lo tienes que hacer a la población. Hoy en día, teniendo una pandemia, se lo tienes que hacer a la población en general. O sea, todo el mundo Ok, debería hacer un PCR para saber si tiene el virus o no lo tiene, y luego su inmunoglobulina a ver si lo pasó o no lo pasó. O sea, lo ideal, yo quisiera podérselo hacer en mi casa a todos. O sea, ¿qué pasó aquí? Que ni siquiera en privado los podías hacer, entonces ha sido un poco limitado el manejo de lograr que toda la población llegue a tener los estudios. En teoría hay un proyecto que iban a comenzar esta semana, pero ya no empezó. Dicen que ahora, supuestamente el lunes, pero supuestamente ya va un poquito más allá, que es esto que te estoy hablando, de hacer las inmunoglobulinas a todo el mundo, o sea, a todo el que se pueda hacerle estos PCRs con inmunoglobulinas para tratar de, porque también ahora tiene que venir la desescalada, y la desescalada nosotros, o sea, tú no puedes venir a sacar a la población otra vez de la cuarentena sin saber si la población es positiva o no es positiva, porque habrá muchos que están que son positivos, que estuvieron contagiados, que están en sus casas en cuarentena, que evidentemente no desarrollaron síntomas, pero que son positivos, y eso en cualquier momento al salir van a seguir contagiando, ¿sabes? O sea, perfecto, aquí es perfecto. fundamental, los test son fundamentales, o sea, es una pieza clave. Es una pieza clave. Sabes que aquí lograron hacerlo con saliva en República Dominicana, es un buen dato por ahí, podemos hacer nosotros
se pudo haber hecho algo importante. Me han preguntado, y es una de las preguntas que tenía, ¿recibiste tratamiento? Porque, a ver, el tratamiento acá es un tratamiento compasivo. Compasivo quiere decir, para el que no es médico, que tú lo das, no hay mucha evidencia, pero es lo que ha demostrado en grupos pequeños y observacionales. ¿Qué hicieron contigo? ¿Cómo fue el manejo medicamentoso? Lo manejé yo. Tú. Yo me manejé yo misma. Otro descuido más, ¿no? De la sanidad. Bueno, no Sí. vamos a hablar específicamente. Me manejé yo misma, yo hice mi tratamiento sintomático, o sea, yo hice mi tratamiento sintomático, mis inhaladores para esto. Otra cosa que yo tuve fue una gran congestión nasofaringea, o sea, nasal, o sea, yo hice como una sinusitis, de hecho, ya cuando estaba saliendo, cuando salí de la disnea y todo eso, yo pienso que fue una recaída que yo hice, en la que otra vez toda mi nariz, todo mi seno, yo sentía esto como si tuviera una sinusitis, la sensación de peso, el dolor de cabeza, o sea, fue una cosa, como una inflamación bestial que hice. Y bueno, nada, me fui tratando yo. Entonces, en ese momento sí, que ya habían pasado como 3 semanas del proceso, pues yo me coloqué esteroides, empecé a tomar esteroides. eh, ¿Qué tomaste? y eh, me has agarrado. Prednisolona. Eh, Prednisolona me debe has ser, ¿o agarrado. qué? Uno, No, uno que es tranquila. de aquí a España, pero X. No importa, no Bueno, importa. Seguimos, seguimos. eh, y bueno, me compré mis esteroides, los tomé por varios días, o sea, por 5 días. Eso me ayudó muchísimo a bajar el proceso inflamatorio. Yo creo que eso también me ayudó después a bajar un poco la tos que tenía, porque al principio había mucho miedo de que si tomabas esteroides o los esteroides estaban contraindicados. O sea, había tanta información y tantas cosas que teníamos de los chinos y otras cosas que no, pues que tú no sabías qué podías o qué no podías. Igual como salió el ibuprofeno, no tomen ibuprofeno al principio de la pandemia. Entonces, claro, yo fui como un poco más cautelosa y no quise eso. Eh, y entonces, bueno, nada, después cuando ya tuve este síntoma, sí contacté a dos amigos otorrinos y le dije, bueno, ¿qué puedo, qué puedo tomar? O sea, porque estoy, entonces, claro, ellos me recomendaron el esteroide, ya en esa fase que te estoy diciendo, y bueno, no todo me lo automediqué yo, ¿no? Algunas cosas las pregunté. Ok. Aquí pregunta Y, Egle desde Valencia, ¿cuántos días tomaste citromicina? bueno, eso también es, fíjate tú, yo la citromicina la tomé como normalita, ¿no? Como 3 días, o sea, me la tomé por 3 días. Y resulta que el cuarto día, cuando empiezo a sentirme mal con el proceso respiratorio y todo, yo llamo eso es otra cosa. Mira, yo llamé al 060. Yo todo estoy esperando que el 060 me devuelva la llamada, o sea, Imagínate tú. para ver si yo tengo COVID o no tengo COVID o hacerme el seguimiento. O sea, yo llamé a todo el mundo, o sea, a la emergencia a todo el mundo. Entonces, yo me puse en contacto, yo dije, bueno, voy a llamar yo directamente a mi médico de cabecera. Aquí en España funcionan los centros de atención primaria y tú tienes un médico de cabecera asignado. Entonces yo, claro, tengo poco tiempo en Barcelona, tengo 9 meses, nunca he usado el CAP, nunca he ido al centro de atención primaria, pero bueno, dije, nada, o sea, si no me atiende el 060, que es el que se está encargando del COVID y nadie me hace caso, pues entonces voy a llamar a mi médico de cabecera a ver cómo me ayuda. Y entonces eh, y no, y además porque, bueno, por temas laborales también tenía que tramitar la baja y la baja pues tenía que ser a través del médico de cabecera. Entonces, claro, me pongo en contacto con el médico de cabecera, que ella la que me pregunta qué estoy tomando, le dije que el paracetamol, que estaba usando el salbutamol para las inhalaciones, por eso te digo que yo me automediqué y ella me ratificó lo que yo me estaba tomando. Bueno, estás haciendo muy bien, me estoy tomando un antialérgico, me estoy tomando, o sea, perfecto, sigue con eso, síguete tomando todo esto. Y me estoy tomando, y le comenté que me estaba tomando un antibiótico que me lo habían recomendado en la emergencia el día que estaba, pero hasta ahí, no me preguntó ni cuál antibiótico ni nada. Entonces, como el quinto día, cuando yo empecé a empeorar otra vez, que ya no me sentía ahogada, yo me ahogaba, entonces yo llamando y llamando, no me contestaba ni el médico de cabecera en ninguna parte, No te me voy a contestaba. la clínica. Cuando me voy a la clínica, en vía de la clínica, el médico de cabecera que estaba de guardia en ese momento se comunica conmigo
Y me dice, ajá, ¿qué pasa? Entonces digo, bueno, me dice él mismo, vete a la clínica inmediatamente, que te midan el oxígeno, que te hagan otra placa de tórax y tal. Y me pregunta, ¿qué estás tomando? Entonces, ¿estás tomando algún antibiótico? Y le digo yo, sí, estoy tomando citromicina. Y entonces le digo yo, pero lo tomé hasta ayer, porque por 3 días lo tomé. No, 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 doctora. Usted se lo toma mínimo 6 días. O sea, que usted la dosis de hoy se la toma. Seguramente cuando llegue a la emergencia se lo van a decir. Entonces, bueno, ok, claro, yo me quedé con eso. Yo me fui a la emergencia, en la emergencia no me hicieron la prueba otra vez, me vuelven a decir lo mismo, pero ya ahí no me dicen que es que lo tenga positivo, sino me dicen que mira, es que no hay test, o sea, es que no Ok, hay test para nadie. Y entonces, pero sí me hicieron la hematología, entonces me hicieron otras pruebas, ahí sí se vio que tenía la linfopenia, tenía la neutrofilia, o sea, esos parámetros estaban dando todo como que, bueno, sí, mira, aquí está. Y la doctora me pregunta que si estaba tomando antibióticos, yo le digo estaba tomando la citromicina y tal, me dice, bueno, está bien, continúa con eso. Y bueno, yo lo tomé 8 días, yo tomé la citromicina por 8 días. O sea, ocho en días. teoría era por 6 y yo me la tomé por 8. Sí, pero esa era una época, hace un mes, donde no sabíamos cuánto tiempo. Ahora se dice que por 3 y ves. O sea, eso ha cambiado mucho. A ti te tocó el momento de la desinformación y es De que nadie admirable. sabía nada, de que Nada, nadie nada, sabía nada, nada. nada, nada. Y no, no es malo tampoco decir también que no sabías nada, porque los médicos no sabían nada. Mira, te voy a hacer una No, claro. pregunta con todo lo que viviste. Mira, no, no testearon, no, no atendida, se encerrada en casa. Una pregunta a los Shirley Barnaghi. ¿Cuál fue el momento más duro que viviste en todo ese tiempo? Mm. Que fueron tantos. Pero el más duro que viste tú, y aquí sí tengo, esto difícil. Y Eh, felicito a tus amigas que te llamaron y te dieron fortaleza, ¿no? bueno, no, y me llamaron y tuve mucha asesoría, tuve muchísima asesoría. Me falta nombrar dos que tengo que nombrar porque también ayudaron mucho a que yo me recuperara. Ajá. Pero creo que el momento más difícil fue cuando se me juntó todo. A mí se me vino el mundo abajo cuando me sentí tan desprotegida. O sea, cuando vi que yo llamaba al 060 y nadie me atendía, que llamaba al médico de cabecera y no me contestaban, que no sabía qué hacer porque todo el mundo decía no vayas, o sea, la información que había de los medios era no vayas a la emergencia si no te estás muriendo. Este, Sí, entonces tú no sabías si realmente estabas o no, y claro, llegar y ver que si no era yo, como yo había hecho mis cosas o como yo iba viendo, no había tenido como el apoyo, me sentí desprotegida, me sentí sola en este país, añoré mi tierra. mm, Por otra parte, también a nosotros nos afectó que inmediatamente que entramos en el estado de emergencia, pues todos pasamos a un ERTE. Para los que no saben esto, aquí en España el ERTE es que vamos a un paro, o sea, quedamos desempleados. Entonces me dirán, pero qué irónico, siendo médico quedaste desempleado. Pues sí, quedamos desempleados porque estamos en el sector privado y bueno, nosotros no somos, yo trabajo en mama, pues, o sea, no trabajaba en primera línea con COVID, aunque muchos hoy en día, dermatólogos, radiólogos, todos están, o sea, tengo compañeras que están ahorita trabajando en eso, porque al quedar desempleadas, pues buscaron trabajo en una emergencia. Entonces, claro, en ese momento pensé, mira, se me vino el mundo abajo, tengo el COVID, no sé cómo voy, me quedé sin trabajo, no sé si voy a poder pagar el alquiler el mes que claro, viene, estoy en claro. un país en el que no conozco a nadie, en donde llamé fue a mis médicos, colegas venezolanos, para que, mira, ¿qué crees tú que me puedo tomar para esta sinusitis que estoy haciendo ahorita? O que, ¿sabes? Porque no, me sentí sola. Y yo en ese momento lo digo, sí, sí, lloré y decía, añoro mi tierra, quiero estar en Valencia, en mi casa. Es el único Ujú. sitio donde creo, y viste que ahorita sí me hiciste llorar, No, este, es el no, no único era. sitio que creo que me sentiría segura. Mira, Sí. fíjate, la idea no era eso, ¿no? Chirri Barnaghi sí, pero yo no. Este, felicitaciones a la doctora por su sinceridad. Te dicen que eres muy valiente, que bueno, yo creo que es un testimonio muy valiente y a mí me ha ayudado mucho, ha ayudado a mucha gente con esto, Francis. Yo te felicito porque,
claro, la gente, ¿por qué? Pues porque quieres tú contar tus cosas, porque es una historia que contar para saber, primero, por qué hay que testear a todos, segundo, cómo evalúas tú la dignidad de un paciente que te ha costado y no sale y no hace nada, se te puede, en la cara puede estarte pasando cosas que no ves, pues. Y eso es muy importante y lo bueno es que también estuviste con el apoyo familiar, esto El pasarlo apoyo solo familiar también y, para... sí, el apoyo familiar fue muy importante, o sea, de verdad que sí. Y de mis amigas, que Mira, te voy a bueno, decir, que aquí A Sorrantia, ¿cómo se portó? se portó muy bien, Mira, dile muy que tenemos excelente, se pendiente graduó como ir a casa, cocinero, sí, se graduó porque como cocinero. tenemos pendiente un Casa Urrutia allá en las Mercedes, ¿ok? Bueno, Eso quedó pendiente, porque eso era una cosa que teníamos nosotros que hacer. A Sorrantia es Alberto, el esposo de un gran amigo, el esposo de Francis. sí, Bueno, y si se graduó como cocinero, ya avanzamos bastante. sí, se graduó como cocinero. Mira, Francis, Mira, otra cosa que te quería decir ajá, con respecto a dime. esto, que pensé cuando me desconecté, que te estoy diciendo que me desconecté, además de desconectarme también hice, tengo una amiga que tengo que mencionarla también aquí, Ujú, que me recomendó un audio de la doctora Castel, de que es inmunólogo, que es psicoinmunólogo, o sea, y ella está trabajando con esto de la psicoinmunoneurología, y ella me dijo, escúchalo, o sea, escucha el audio. Y la verdad es que es un audio que me ayudó muchas cosas porque me ayudó a relajarme, me ok, ayudó a hacer esa parte de relajación, además me ayudó a hacer ejercicios de respiración, que sabes que son fundamentales en esos momentos en los que tú estás con esa situación de estrés, o sea, cosas que te ayudan. ujú, Y bueno, sí, hice mi ejercicio que ella me recomendó. Y lo otro ujú, fue que, bueno, tengo dos amigas más que, bueno, no sé si las puedo nombrar a todas, pero claro. este, me ayudaron y me recomendaron mucho con mi alimentación. Entonces, sobre todo porque me dieron datos para hacer la dieta antiinflamatoria. Al principio, evidentemente, no estaba comiendo, porque lo único que me provocaba era una sopita caliente, que era lo que yo decía. Pero luego ya cuando fui más a más, o sea, pues sí, traté de hacer una dieta baja en carbohidratos, porque los carbohidratos está demostrado que son inflamatorios. Entonces, claro, ellas me Ujú, dieron tips, además de que me los recordaron, había cosas que tú sabes, que tú como médico las conoces, pero que bueno, que de repente no las pones en práctica o no las recuerdas. Entonces, claro, me ayudaron y tomé suplementos desde creo que el día 3 o día 4 que me las recomendaron mi nutrólogo particular, que es la doctora Antonella Arsalle, dale. junto con la doctora Paola Galazo, pues me recomendaron también y tomé vitamina C, el zinc, que como Ujú, antiinflamatorio, pero ya me lo mandaron en dosis para el proceso ok, antiinflamatorio como tal. Tomé selenio, bueno, no tomé, estoy tomando todavía, ¿sabes? Pero que sí me recomendaron, ellas me dieron recomendaciones de alimentación y de unos complementos que definitivamente están demostrados que son antioxidantes y que, bueno, ayudar a mi sistema inmune, porque de alguna manera pues tenía que ayudar a mi sistema inmune y eso. eso es muy importante porque yo siempre he insistido que tú hablaste de una palabra, me sentía inflamada, pero claro, es una Mm, inflamación lo que sufriste, pues, y mientras tú tengas la posibilidad de tener más antioxidantes para disminuir esa inflamación, lógico que esa dieta va a ser diferente. La semana que viene, el viernes, estaremos hablando con la doctora María Alejandra Torreguera, que ha sido un exitazo aquí también, como se va a hacer esto, para que nos explique cómo es esa dieta antiinflamatoria. Aquí preguntan qué dieta es, pues, y mucha gente felicitándote y dando gracias a Dios que estás bien, así como nosotros. Fíjate, un kit de supervivencia de coronavirus, es decir, yo me quiero preparar, viniendo de una médico y de una paciente, me quiero preparar para que si tengo el coronavirus, ¿qué debo tener en casa yo? ¿Qué recomiendo? Que un kit, bueno, eh, un kit grande. Este, Yo te digo lo siguiente, porque a mí se me tiene que ocurre tener un ahora, apoyo afuera, tiene que tener un apoyo exactamente, afuera que sea la conexión, ¿ok? Eso exactamente. es indiscutible.
Aquí hay una cosa que yo pudiera estar recomendando, el que lo pueda comprar, lo pueda hacer un oxímetro, porque eso de hablar de distancia me Eso, quedó marcado. súper fundamental. Mira, yo, Un, oxí- claro, un cuando oxímetro mi de amigo pulso. sí, sí, cuando mi amigo me dijo, pero tú no tienes un oxímetro de pulso, y yo que no, yo no tengo eso. Y Bueno, pero es entonces, un kit. claro, y entonces yo buscando por Amazon, y claro, ahorita eso es como que le llega en mayo, el 15 de mayo, y yo, ok, o sea que no, pues que ya no me daba tiempo, pero eso es bueno tenerlo. Sí, Las evidentemente tener mascarillas un oxímetro de pulso, tener tu FPP2, termómetro, porque la temperatura yo me la tomaba 2 veces al día. exactamente. Otra cosa, yo voy a decir, yo también voy a decir algo, yo me sentí mal, o sea, desde el principio, pero yo, pensando en que me pudiera dar fiebre, yo no me tomé el paracetamol, o sea, por sentirme mal, yo dije, no, yo voy a esperar a ver si yo llego a tener fiebre, porque si me tomo el paracetamol de antes, no voy a saber si hice la fiebre o no la hice. Entonces yo, bueno, me Claro. sentí mal y no me tomé el paracetamol, porque yo decía, yo tengo que estar pendiente de mi temperatura y saber que me llegó a dar fiebre. Bueno, y evidentemente así fue, pues yo decía, ¿yo qué hago? Yo me tomo el paracetamol porque me siento mal, la fiebre no me va a subir. O sea, ¿cómo voy a Claro, enterar? claro. Ese es O un buen sea, punto. Termómetro, oxímetro, si lo puedes comprar, porque eso se puede tener acceso. sí, Aquí recomiendan las mascarillas, realmente sí, la FPP2 en claro. Europa, N95 por estos Eso lados te también alivia la se vida, llama. tener mascarilla. Bueno, y nada, o sea, lo demás es normalito, y de estar hidratado, alimentarte bien, tratar de guardar tu ritmo circadiano, o sea, muy importante, tratar de dormir y descansar. O sea, porque ¿qué Perfecto. pasa? Que en el momento en que estás en crisis, en el momento en que estás con tanta información, tú te quieres leer todo lo que hay, quieres saber todo, quieres, o sea, absorber todo y te trasnochas leyendo, o sea, te queda y eso no, eso definitivamente no es nada bueno. Francis, Entonces, danos un dato del manejo de la mascota. Ella, Bella se llama, ¿no? Bella es bella. la mamá de mi nieve, la mascota, una de las mascotas nuestras. Es una relación familiar que tenemos nosotros. ¿Y cómo manejaste a Bella en esto? ¿Entraba a tu cuarto? No, ni le he tocado, No. no, no, Ok, ok. no. Aunque En sabemos ese que no momento transmiten, ¿no? Pero, bueno, en ese momento decían eso, que no se transmitía, pero no, no la dejé porque, eh, tanto porque no transmitiera a ella, no transmitírselo, también pensaba, pues si yo la toco, después la toca y la acaricia a mi hijo, ¿sabes? O sea, entonces no, ella harto, o exactamente. sea, y ella, bueno, sus paseos, yo digo, ya fue la más favorecida en todo esto porque las dejaron hacer su paseo diario 2 veces, no las dejaron en cuarentena. Mira, muchas cosas quedaron por ahí, pero ya les va a cumplir la hora y yo creo que hemos dado una información valiosa, has dado una información valiosa que vamos a colocar en YouTube, en el canal de YouTube, y yo te la voy a pasar a ti para que la distribuyas incluso con tus médicos amigos, porque creo que es una información valiosísima. Francis, siempre terminamos esto con una recomendación, y yo creo que tú nos puedes recomendar un libro y una película que te haya gustado en este tiempo de encierro. Sí, te vas a sorprender, se van a sorprender, pero entre todos los libros que leí, leí el de la vida de Tiempo de Tormentas de Boris Izaguirre y Ok. te lo juro que yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho él, pues, pero nunca había leído nada de él, ¿sabes? Y entonces, bueno, estaba el libro disponible en la biblioteca, lo cogí y me lo leí, me lo comí el libro, porque bueno, eso yo creo que me hizo desconectar súper, porque, eh, o sea, me fui a Venezuela al tiempo de él, ver cómo él vivió las cosas diferentes a como uno las vivió, o sea, no es exactamente contemporáneo con uno, pero tampoco es tan mayor, entonces me la pasé muy bien leyendo el libro de hoy, realmente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, aquí queda Y poquísimo, series quedan le puedo recomendar, sí, claro, también, las que quieran. Me he visto aquí, no sé cuántas series. aquí tus amigas, nos han visto gente de Italia, de Chile, de España, tus amigas saludándote y bueno, muchísimas gracias, amiga, de verdad que sí. Vale. Sabes que aquí en casa te queremos mucho, ha sido muy valioso lo que has hecho, te felicito y creo que hemos logrado algo muy bonito para que mucha gente pueda tener en cuenta y podamos ayudar, ¿ok? Te quiero Gracias, mucho. gracias a ti por la oportunidad de esta ventana y de que, bueno, que este cuentito les haya servido a mucho y No, que seguro. un Te quiero abrazo, mucho, ¿ok? Un abrazo. igual, Eso fue. chao. Vale, pues.
Chao.